Bienvenidos a Viva la ULA. Hoy nos acompaña una cita muy especial para presentar una revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y tenemos el honor de conversar con el doctor Abdón Sánchez Noguera, con una amplísima trayectoria en el mundo jurídico, egresado en el año 1973 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, era Facultad de Derecho en aquella oportunidad. En el año 73, profesor de Derecho Procesal, fue jefe de cátedra, fue jefe de investigación del Centro de Investigaciones Jurídicas, también tiene una maestría en Derecho Procesal, especialista en Derecho Mercantil. Con toda esta amplia trayectoria, nos complace, profesor, que hayamos podido concretar esta entrevista. ¿Qué le motivó a estudiar Derecho hace más de 5 décadas? Muchas gracias, Nereida, por esta oportunidad que me brinda para recordar viejos tiempos. Los primeros que estoy aquí en mis salones, en donde yo cursé la carrera, en la antigua sede de la Facultad de Derecho entonces, sí. Ahora es Ciencias Jurídicas y Políticas. Y la motivación la encontré en una persona que era analfabeto, en una persona que tenía el mejor sentido de la justicia, en una persona que era como un juez de paz en mi pueblo y era quien solucionaba los problemas. Y dije yo, si este hombre, sin haber estudiado, hace esto, ¿por qué yo no trato de hacer lo mismo, pero ya enfrentándome al estudio, a la formación, para hacerlo como él lo hacía, con el sentido de justicia? Ese era mi padre. Desde muy pequeño tuvo esa motivación. Desde muy pequeño, porque crecí al lado de ese ser tan querido. Sí. O sea, que usted nunca tuvo una duda de qué voy a estudiar. No tuve ya ninguna eso duda, estaba. No. Y si me preguntaran qué quiero estudiar ahora, sería Derecho nuevamente. Sí. Un abogado consagrado, sí, por convicción. Por convicción. Abogado desde 1973. ¿Cuáles son los cambios principales, fundamentales, que habían en aquellos años, en el siglo pasado, en el ejercicio de la profesión y actualmente? Si nos vamos al campo del ejercicio diario de la profesión, es decir, el abogado de calle lo llamo yo. Ajá. El abogado de calle, el que se enfrenta a los problemas diarios, el respeto al honor profesional, el ser leal con los demás abogados, el ser respetuoso del abogado que es el contrincante, la maledicencia que se encuentra hoy día. Y tal vez no todos, y tal vez se encuentren jueces que no están capacitados, y entonces es lo más difícil de lograr que el Poder Judicial haya cambiado, pero no en bien, sino en mal. Porque los jueces de antes, recuerdo a un Alfonso Rodríguez, a un Desiderio Gómez Mora, ese tipo de personas que fueron elocuentes, fueron tan sabias en el derecho, que uno se contentaba con la sentencia, ya sabía uno por dónde iba el juez cuando se intervenía en cualquier acto, que eran muy pocos los actos orales. Ajá. Solamente se daba en las audiencias para oír a un testigo y en los informes que uno podía presentarlos verbalmente. O las posiciones juradas también. O las posiciones juradas también, sí, son poco. El juramento decisorio, que es otra figura también, que es oral, pero muy siempre escaso. Transcrito, no se graba. En el año 2000, 2001, 2002 se realizó un experimento fenomenal en el Poder Judicial. Eso lo reconozco, a pesar de que eso lo abandonaron precisamente porque los jueces que estaban entrando por concurso, pero por concursos verdaderos, éramos profesores universitarios, eran abogados muy calificados, generalmente profesores de las universidades, de todas las universidades del país, quienes fungíamos como jurados, y quienes salían ganadores allí eran los mejores. Y por eso ese Poder Judicial en esos primeros años mejoró mucho. Posteriormente se dieron cuenta que no podían manejarlo
y poco a poco lo fueron destituyendo o lo fueron jubilando prematuramente para salir de esa playa de buenos jueces. Y comenzaron, desgraciadamente hoy día, no quiero menospreciar ninguna universidad, pero alguna universidad que no está formando abogados, sino funcionarios políticos para que se sometan a unas directrices y no precisamente en la aplicación del derecho, no salen formados, muy bien formados en el derecho. Como docente universitario en las últimas 3 décadas, ¿cuáles han sido sus principales satisfacciones, pero también preocupaciones? Mira, una de las grandes satisfacciones que yo tenía es que algunos me criticaban que cómo era posible que me enfrentara a tantos, era la inscripción de los muchachos en mi curso. A mí me llegaron a inscribir en un solo curso 280 alumnos. Era el auditorio, era necesario para poder dar mis clases, esa era mi aula de clase en un tiempo. Posteriormente, bueno, ya les pedí que me rebajaran la carga de alumnos. Eran 3 cursos, eran 500 alumnos que tenía que atender en un año, en un curso. Entonces, para corregir exámenes. Pues mire, yo desde un principio apliqué una técnica que la critican, que es la respuesta verdadero o falso, que es la completación. Gracias no a de redacción. Porque mi esposa era docente, entonces aprendí de ella cómo elaborar una prueba, cómo elaborar un examen. Y de ese modo, pues entonces yo no miraba nombres, no miraba nada, sino que tenía la plantilla, la ponía sobre el examen y ahí sabía cuántos puntos tiene, qué hizo bien, qué hizo mal. Para simplificar un poco. No, para poderlo corregir, porque si no pasaría mucho tiempo corrigiendo en las pruebas escritas que se desarrollara el tema. Era difícil, muy difícil realmente. Viendo su currículum, usted ha realizado estudios de 4º nivel en Derecho Agrario, Procesal Civil, Penal, Derecho Mercantil. ¿Qué le motivó a abarcar conocimientos en todas esas áreas? Porque precisamente es el área de mi trabajo. Fíjate que ahí no figura el penal, porque lo ejercí inicialmente y de buena manera, tenía una buena clientela, diría yo, pero algún problema que surgió con una defensa que no me gustó después el resultado, no porque los condenaron, sino porque precisamente los absolvieran, y el resultado del fallecimiento de esas personas en un lapso muy corto me dio la impresión de que era como un aviso y dije, hasta aquí defiendo, no defiendo más nada. Entonces me dediqué al civil, al mercantil, al tránsito, al trabajo, al agrario, al de protección, en todas las ramas que comprenden matrimoniales o familiares. Porque hay muchos abogados que se especializan en un área determinada, ¿no? Pero es bien amplio su... Así es. Ahora, en mi formación profesional yo diría que mi materia preferida es el derecho procesal civil. El que fue jefe de cátedra, ¿no? Jefe de cátedra y últimamente jefe de departamento, porque es que no tenemos profesores de derecho procesal en la facultad, quedan 2 o 3 nada más. Entonces, otros profesores que no son de la materia han tenido que auxiliar precisamente para eso. Sí. Hoy nos ocupa en estos espacios de el Paraninfo de la Universidad de los Andes, y también para mí, yo también estudié Derecho, un recuerdo muy hermoso, porque todas estas oficinas, el vicerrectorado académico, servicios jurídicos, allí era donde presentábamos los exámenes, donde escuchábamos clases, habían clases nocturnas, recuerdo, así que por estos pasillos presentábamos exámenes orales, y bueno, aquella modalidad del pote que llamaban, o si no, pues le preguntaban todo, tres capítulos, sí, de una materia, pero que tenía que desarrollarlo desde el principio hasta el final. Cuando uno más o menos se detenía, allí era donde comenzaban las preguntas. Así es que de verdad que es un paseo hermoso por el recuerdo, por las vivencias. Y hoy ocupa la presentación de una revista. Aquí se habla de que es una colectiva, una obra colectiva, es la revista número 1, especial, y esperamos que sean muchas más. Escogieron un nombre alemán, Rechtsstaat, no sé, usted me corrige, es un concepto originario del sistema jurídico político alemán, Estado de Derecho. Vamos a conocer un poco sobre la formación de esa revista.
Me imagino que es sumamente complicado, sobre todo en los momentos que vivimos, económicos, la falta de docentes, la investigación que atraviesa momentos difíciles. ¿Cómo fue ese recorrido desde ese inicio de vamos a hacerlo, reunir a varias colegas que estuvieran interesados en trabajar en ello, hasta este momento de la presentación? Yo no voy a aprovecharme del mérito de otros. El mérito de la revista, el mérito del grupo de investigación que está afiliado a esta revista es de un profesor de la facultad, un joven profesor de la facultad, que ha hecho un esfuerzo extraordinario por lograrlo. Él es insistente hasta el extremo, pero si no lo hubiera hecho así, no tuviera este logro. El logro es de Yandenis Rosales y eso lo tengo que reconocer. Yo simplemente fui un colaborador de él. A pesar de ser el editor jefe, es el editor auxiliar, el autor, la maquinita, el motor que permitió que esta revista saliera. El productor, como llamamos en el ámbito comunicacional, o de el productor de la... Esa revista ya es una revista indexada, indexada. Y de amplio conocimiento ya, porque muchos profesores de otras universidades, profesionales que se formaron en esta facultad, me han llamado para felicitarnos precisamente por el logro de esa revista. Y con el material que allí aparece es espectacular. Son artículos de mucha actualidad por gente que sabe de cada una de las materias. No es únicamente dedicado al derecho procesal, sino que está dedicada a una amplia gama de materias. Quienes estén interesados, ¿cómo la pueden adquirir? ¿Cómo pueden conocerla? Esa es Saberula. Saberula, está la revista, esa es gratuita, ¿no? Abierta a quien la quiera consultar, claro. En Saberula la van a conseguir. Rechtsstaat, que es Estado de Derecho. Se traduce Estado de Derecho. Sí. Ya tenemos que cerrar, pero con tanta trayectoria y tan abocado a nuestra alma mater, ¿qué es para usted la ULA? ¿Qué le significa? A mí me sirvió la ULA, digo, la contraprestación a mis servicios. Más que lo económico, yo me ingresé aquí por la presión de algunos profesores que vieron los dos primeros libros que yo escribí sobre derecho procesal, que eran comentarios al Código de Procedimiento Civil de 1987, y les gustó la forma de escribirlo. Alguno que no tenía muy buenos ojos hacia mí dijo que ya ese tipo de obras eran arcaicas, porque era un comentarista, que eso era en la época de Arminio Borjas, por los primeros años del siglo pasado. Yo, sin embargo, le dije que no había escrito para él, que había escrito para los jóvenes estudiantes, claro, que había escrito para los jóvenes profesionales que salían a la calle a ejercer, con términos de un abogado que ejercía la profesión, pero con todo, y que no era la de un erudito en el derecho. Entonces, yo de la universidad recibí esa formación. Yo no salí al exterior a formarme, me formé aquí en Mérida, en la Universidad de los Andes, y la Universidad Católica también me facilitó la posibilidad de ser especialista en derecho procesal. La Universidad del Zulia, el doctorado, estamos en la fase final. Algún problemita nos ha impedido el doctorado, pero ya tenemos la tesis elaborada y todo en un material interesantísimo que trata precisamente de la defensa del ciudadano. Cómo impugnar una sentencia firme. ¿Cuáles son los medios de impugnar una sentencia que se dice ya no hay nada que hacer? Hay mecanismos para impugnar esa sentencia. Y eso es lo que yo tengo. Qué bien, un buen aporte, excelente. Y finalmente un mensaje para los julandinos de antes, los de ahora, en las circunstancias en que estamos. No podemos desfallecer, no podemos ser pesimistas. Ya se están abriendo las endijitas por donde puede mirarse un futuro que va a ser promisor. Necesitamos el cambio de mentalidad. El sacrificio que nos ha tocado vivir a quienes nos quedamos en este país, a quienes se han ido hacia otros mundos, esto no es nada fácil. Pero esto que han comenzado los profesores, los maestros de escuela, ha cundido.
Y creo que esa es una ola que está creciendo. Es un río, una quebradita que está creciendo y va a anegar todo el país. Tiene que ser eso. Y los universitarios son los primeros que tienen que dar la cara. Los que tienen que estar al frente, como siempre ha sido. Pero no pensemos que esto es de hoy para mañana. No pensemos que va a ser fácil. No pensemos que nos van a poner en bandeja de plata la salida. Hay que lucharla, hay que buscarla. Y se busca en la calle, definitivamente. Muchas gracias, profesor. Un gusto haber conversado con usted, tener esta oportunidad y sobre todo para nuestra gente, que conozcan estos precursores, esta gente que todavía se mantiene activa intelectualmente, con su capacidad de ser humano, de trabajo, de gente, y que hay que emular. Será hasta una próxima oportunidad. Vive la ULA. Conocer su gente, logros y desafíos impulsa y motiva.